Bienvenidos al parche número 10 de Beyond the Veil. En esta ocasión se hicieron cambios en los hideouts y HQs de Zona Negra, además de algunos cambios importantes en la Liga de Cristal y Arena de Cristal, y también unos cambios relevantes para el equilibrio de combate que cambiarán la meta del juego. Yo soy Rank y esto es Poniendo al Día. Desde la llegada de los hideouts y HQs, los jugadores hemos podido disfrutar de una mayor protección en la Zona Negra, pero se ha visto en repetidas ocasiones que los gremios pueden crear HQs en territorios enemigos y mantenerlos con facilidad. Para esto se han agregado los siguientes cambios hacia los hideouts y HQs. Ahora, si un gremio posee un territorio en la misma zona de su hideout, la tasa de agotamiento de este hideout se reduce, es decir, retiene la energía de manera más efectiva. Cabe aclarar que los hideouts de los caminos avalonianos no pueden obtener esta bonificación de territorio. Se ha incrementado la bonificación de poder de los HQs del 50 al 100%. Se incrementó la penalización de energía de HQs de un 35 a un 51%. Se ha incrementado la tasa de drenaje de energía para hideouts y HQs en niveles medio a altos. Se ha reducido la energía otorgada por los orbes de un 100 a un 75%. Con la llegada de las arenas de cristal y la nueva liga de cristal, muchos más jugadores empezaron a probar este contenido, jugándolo de una manera más relajada. Sin embargo, siguen existiendo aquellos jugadores que quieren llegar hasta el top de la liga de cristal. Para esto, se ajustó la fórmula de puntos de rango para que los jugadores tengan menos probabilidades de toparse con una pared donde obtienen menos puntos de victoria de los que perderían por derrota. Los rangos de cristal y hierro no se vieron muy afectados, pero ahora es menos probable que los jugadores se queden atrapados en los rangos de plata y oro siempre y cuando mantengan rachas de victorias. En esta temporada se vuelve a cambiar el mapa a Cross. Debido a que el diseño de este mapa es más pequeño y compacto, se disminuirá el tiempo de ronda y proporcionalmente el valor de puntos por rotación para garantizar un juego emocionante y de ritmo rápido. En cuanto a los cambios independientes de cada servidor, en el caso de Albion Este, se movieron 30 minutos antes todos los tiempos de spawn de todos los castillos y outposts. Así se facilitará las peleas de los territorios y posteriormente reclamar los cofres de los castillos. También se han actualizado los logotipos de gremio en las estatuas de los ganadores de la temporada beta en mundo abierto. En el caso del servidor oeste, las estatuas del servidor de la temporada 18 ahora son elementos de mobiliario que se pueden colocar. Después de revisar algunos datos sobre el parche de Nightfall, se descubrió que se necesitan pequeños ajustes al loot que ofrecen los cofres. Si bien las recompensas generales estaban bien, la proporción de plata por botín necesita ajustarse. Por lo tanto, la plata obtenida de los mobs se ha reducido significativamente, pero se ha aumentado la plata en los cofres que se encuentran en las estatuas y están protegidos por los jefes. Cabe aclarar que los valores de los cofres y cofres del tesoro no se ven afectados por este cambio. Congelar tiempo. Se ha incrementado la inmunidad para otro congelar tiempo contra jugadores, el vacío. El CC y debuffs ahora se eliminan instantáneamente cuando se aplican. Esto evitará los microaturdimientos dentro del área. Flecha demoníaca. El daño sigue aumentando cuando se golpean varios objetivos al mismo tiempo. Corte en cadena. Se ha incrementado el daño. Remate despiadado. Se ha corregido la escalada del área de efecto faltante, pero se redujo el daño base para compensar este cambio. Y se ha reducido la penetración de resiliencia. Colmillo demoníaco. Se redujo la penetración de resiliencia. Campo ardiente. Se ha aumentado el daño del golpe inicial. Explosión de llamas. Cuando se lanza sobre sí mismo o sobre otro objetivo aliado, el objetivo obtiene una bonificación de velocidad de movimiento. Toque sagrado. Se redujo el intervalo por tick y la cantidad de ticks, pero la curación por tick se ha incrementado. Vendetta. Se ha incrementado el alcance del proyectil y la velocidad del proyectil. Enlace de almas. Ya no se puede apuntar a jugadores montados. Bosque de lanzas. Se redujo el número de ticks, pero se ha aumentado el daño por tick. Golpe intrépido. Se ha reducido la reducción de resistencias. Crear apertura. Se incrementó el rango de lanzamiento. Tritura tierra. Se redujo la ralentización y se ha incrementado el daño, pero se disminuyó la penetración de resiliencia. Guantelete de púas. Se redujo la penetración de resiliencia. Imagen posterior. Se aumentó el tiempo de recasteo para el teletransporte de regreso. Capa de Brecilian. Ahora, mientras el escudo esté activo, el usuario se vuelve inmune a las purgas. Se ha eliminado la purga de debuffs y la inmunidad a debuffs. Capa de Briswatch. Se ha aumentado la ralentización de la habilidad. Capa boloniana. Ahora el enfriamiento pasa a 30 segundos independientemente de la IP.
Y esto ha sido todo por este parche, pero me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál cambio crees que sea el que más te va a afectar a ti, y si crees que la espada tallada va a dejar de usarse tanto debido a este nerfeo que ha recibido. Yo soy Rank y esto fue Poniendo al Día.